Buen día, ¿cómo están? Bien. Quiero que tomemos un momento para conectarnos con Dios en esta mañana. Y saben, Dios es tan real y le podemos conocer a través de su revelación. Él se quiere manifestar a nosotros. El hombre siempre ha intentado buscar a Dios, ¿sí? Por eso en el mundo tenemos tantas religiones. Eso nos hablan del corazón del hombre, ¿sí? Fue creado con una necesidad espiritual en su corazón de conectarse con lo divino. ¿Vieron? Y hay un montón de tendencias que tratan de conectarnos con ese ser espiritual. Pero quiero decirte que Dios es real y que aunque el hombre intenta y ha intentado buscar a Dios, siempre hubo impedimentos, ¿sí? Llamado pecado. Y este ser divino es un Dios santo, trascendente, lleno de majestad. Y quiero que en esta mañana pensemos en Él, pero que un día ha descendido Él. Como el hombre no podía llegar a Dios, el Dios se hizo carne, se manifestó a los hombres y vino. Eso es lo distinto del cristianismo. Es un Dios cercano. Eso es un Dios que, es más, cuando nace desnudo, dejando que lo cubran, dejando que una madre lo alimente. Es un Dios vulnerable que dice, aunque no sos digno de mí, puedes ser parte de lo divino. Entonces, quiero que piensen en esta mañana, en este Dios que te hace parte de su revelación y quiere darse a conocer. Amén. Así que toma un segundo ahí en tu corazón, decirle: Dios, manifestate, hablame en esta mañana. Y saben, Dios va a responder esa oración. Y venimos estudiando en toda esta serie estos maravillosos nombres de Dios, ¿sí? Tuvimos una pausa el domingo pasado, no llegó el pastor Ezequiel a preparar el mensaje y bueno, me tocó a mí este nombre de Dios tan hermoso. Y mi oración es que este nombre, Jehová Rafa o Rofe, como se le dice, es el Dios que sana. Y que en esta mañana Dios pueda, era mi oración, pueda sanar, restaurar, dar vida a esas aguas amargas y que puedan convertirse en esas aguas dulces. Amén. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo, ¿sí? Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 27. Y aquí es la primera vez que se manifiesta este nombre. Y es importante que lo conozcamos y estudiemos. Así que, miren, capítulo 15, versículo 22 en adelante, dice así. Si todos tienen sus Biblias, si no pueden seguirlo ahí arriba. Quiero contarte un poquito cómo venía la situación. El pueblo de Israel sale de Egipto a través de las 10 plagas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Llegan al Mar Rojo. De repente el ejército atrás, los carros de Faraón venían. El pueblo se desesperaba. Moisés clama: Dios, ¿qué hago? Y él dice: no es hora de orar, es hora de marchar. Pon tu vara en el agua y ocurrirá el milagro. De repente las aguas, dice que se abren en dos y como muro a sus costados pudieron cruzar el mar y llegar del otro lado. Y aquí está el pueblo, parado del otro lado. Los carros de Faraón habían sido hundidos por el agua y el pueblo irrumpe en una adoración a Dios y canta de alegría: Dios es nuestra salvación. Después de esa adoración, Dios le dice a Moisés, bueno, ahí entra el versículo 22.
E hizo Moisés, por la voluntad divina que tenían que marchar, que partiese Israel, ¿de dónde? Del Mar Rojo. Y salieron ¿a dónde? Al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran como amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara, que significa, amargura o amarga. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró ¿qué cosa? Un árbol. Y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron allí. Se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí, ¿qué cosa? Los probó. Y dijo: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a quienes, a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová ¿cómo? Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Quiero contarte mi primera experiencia con un accidente. Me acuerdo cuando era chico y estaba toda la onda esa de tener bicicletas de cambio y poder hacer wheelies, no sé cómo le llamaban ustedes, pero poder hacer wheelie y andar en una sola rueda. Y de repente en una de esas hazañas, siendo muy artístico, yo como todos los navarros somos malos para el deporte, ese estilo de deporte, los otros somos buenos. Somos malos para los deportes extremos, somos gente tranquila. La cuestión es que en una de esas tratadas de andar en una rueda, cuando caigo se me da vuelta el manubrio y me lo clavo acá en la ingle. ¡Ah! ¡Qué dolor! Y de repente tenía que llegar a mi casa con la bici así al lado, no podía casi caminar. Llego a la cama y lo primero que hago, era chico, ya no era tan chico, tenía como 12, 13 años. Lo primero que empiezo a gritar: me voy a morir, me voy a morir. Y se me había hinchado toda la ingle acá. Y en esa experiencia con este accidente, lo primero que se me cruzaba en la cabeza, ese sentido de fatalista: me voy a morir. Y la realidad era que era un golpe, era una hinchazón, pero a veces tendemos a tener estos sentidos fatalistas en la vida. Ahora, quiero contarte otra historia que es tremendo, porque en Buenos Aires hace un año, o un poquito más, 2 años, creo que leía una noticia, y no podía dejar de creer lo que había pasado. Decir, ¿cómo puede ser? Una señora que tenía una úlcera en la pierna, había ido al hospital y llegaron a la conclusión los médicos: es irrecuperable tu pierna. No hay forma, por tu avanzada diabetes y demás, no hay forma de recuperarla. Tenemos que ir hacia una cirugía, hay que amputar la pierna. Ahora, todo bien, prepararon la sala, toda la terapia ahí, el quirófano y demás. Y de repente, cuando se despierta la mujer, se da cuenta, cuando llega la hija, que le habían cortado la pierna equivocada. Y yo cuando leía la noticia, eso no lo puedo creer, no pueden ser tan incompetentes los médicos. Digo, esta mujer tenía úlcera en las 2 piernas, pero tenía una pierna que estaba complicada. Pero ya era tarde, ya le habían cortado la pierna. Y tuvieron que cortarle la otra pierna
Es decir, que quedó sin ninguna de las dos piernas. Bueno, seguramente los médicos después se habrán comido un juicio por mala praxis o demás. Y con esto quiero que reflexionemos un poco acerca de nuestro corazón. A veces pensamos, Señor, la verdad que a veces me tratás como un médico de mala praxis. Empezás a tocar cosas que no tienen sentido que me toques. Yo necesito vivir de tal manera, necesito que las cosas me vayan bien y de repente, ¡tuc!, un golpe en el costado que te deja rengo. De repente, una cuenta que no esperabas te golpea y dices, oh, tenés que salir a comprar esto urgente, se te rompió el lavarropa. ¡Ay, Señor! O de repente una enfermedad golpea tu vida y dices, ¿por qué ahora? Y quiero decirte que Dios no es un médico de mala praxis. Y Él es un especialista en tomar esas aguas amargas y hacerte pasar por ellas para mostrarte en las situaciones difíciles que Él, con lo menos pensado, puede transformarlas en una fuente de agua dulce. A Moisés le mostró un árbol. Y de repente ese árbol, Moisés lo cortó y lo tiró al agua. Y el agua amarga se transformó en dulce. Y quiero animarte en esta mañana que pienses en este Dios que toma las aguas amargas de tu vida y las puede utilizar para transformarlas en cosas dulces. Y cosas que digas, valió la pena haber enfrentado esa dificultad o prueba. Porque se transforman en esas aguas deliciosas de beber, pero al principio amargas. Así que, ¿están listos? Están medio dormidos esta mañana. No sé si el frío los tiene empollados ahí. Bien, primer punto. Veamos en esta mañana estas aguas amargas. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿ahora qué vamos a beber? Bueno, te había explicado un poquito acerca de lo que había pasado. Ahora, quiero hablarte de esto. No era una prueba fácil que tenía que pasar este pueblo. Tenía que enfrentar el desierto. Y si ustedes saben, el desierto es muy hostil con las personas. El desierto por el día puede ser muy caluroso y por la noche puede ser muy, pero muy frío, porque no tiene forma de tener reparo. Ahora, este pueblo iba a enfrentar el desierto en su vida. Y no eran pocas personas, eran más de 2 millones de personas que iban a transitar el desierto. Ahora, si decimos que 2 millones de personas toman 1 litro de agua por día, como mínimo, lo ideal es 2, necesitaban por día 2 millones de litros de agua para beber ellos mismos. Ahora, ellos tenían ganados en cantidad, tenían animales, tenían camellos, tenían todo lo que habían logrado en Egipto, lo llevaban con ellos. Así que el agua que necesitaba, si una persona toma 1 litro, imagínate lo que toma un camello. Hasta 40 litros puede tomar un camello. Recuerdo que en Australia, cuando había gran sequía, ahora hace unos años, los helicópteros iban matando camellos porque se tomaban el agua y otros animales se quedaban sin agua. Ahora, la situación era extrema en realidad. Se quejaron porque no tenían agua, qué tonto, a veces decimos, ¿no? Pero quiero decirte que la situación era extrema en el pueblo. Pero no solo fue un día,
Fueron 3 días andando en el desierto, con niños, cargando ellos, con todo el equipaje de las carpas y las chozas con las que habitaban, que no eran esas carpitas livianitas que tenemos ahora, eran cueros vacunos y demás. Todo ese bagaje que llevaban ellos por el desierto, agotados, confiándole al ser divino que le había dicho, vayan por esta ruta. Y ahí entran las dudas, ¿no? Y ahí vienen las dudas contra a quién le creímos realmente. La gracia libertadora esa con la que Dios le sacó y las maravillas que sucedieron en Egipto de repente se transforman en dudas. ¿Y a quién le creímos? ¿Qué locura aceptamos? Dice el pueblo. Pero de repente al tercer día, quizás los primeros en la fila dicen, ¡encontramos agua! Y todo desesperado de alegría, me imagino la emoción. Y de repente cuando van desesperados a tomar el primer sorbo de agua, ¡buah! Horrible, imposible de tomar y quizás hasta peligroso. No era agua limpia, ni agua dulce. Me imagino la desilusión del pueblo, ¿no? Tras que encontramos agua, el agua es imbebible. Pero quiero que pensemos en algo en esta mañana. Las aguas amargas, después de esta gran victoria que Dios le dio a las orillas del Mar Rojo, lo lleva al pueblo a los desiertos, donde serían probados, dice el versículo. Y el desierto en la Biblia tiene este significado, el significado de prueba. ¿Se acuerdan de Jesús 40 días en el desierto? Y dice que Satanás le tentaba, le probaba, a ver cómo estaba él con Dios. Ahora, en el desierto, en esta sequía es donde Dios se revela de una manera especial. Y se revela, la primera vez que aparece todo el pueblo en el desierto, Dios se le revela como el Dios sanador. Y esta es la esperanza que tenemos, querido hombre, mujer, niño, abuelo, joven. En esos momentos difíciles de la vida es cuando Dios quiere revelarse de manera más intensa y mostrarte cosas inamovibles. Quiere mostrarte quién es Él. Quiere revelarse a ti como el Dios sanador. Y mira, Dios es especialista en tomar estos instrumentos médicos que Él tiene. Por más que causen dolor, empiezan a trabajar en tu vida. Él es el médico sanador. Y hay cosas que solo a través del dolor, solo a través de estas pruebas y desierto puede forjar en tu corazón. Ahora, ¿por qué nos suceden tales cosas? Quiero hablarte que el desierto es difícil para todos. No porque ellos eran hijos de Dios, le iban a pasar de taquito en el desierto. Ellos tenían que aprender que el desierto es duro para todos, tanto para los egipcios como para el pueblo de Dios. Pero la diferencia es en quién te acompaña. Ahora, en esta mañana quiero decirte que no somos muy distintos al pueblo de Israel. Tengo esa noticia. Que cuando las cosas se ponen heavy o picantes en nuestras vidas, o interesantes y difíciles, hay algo que se llama frustración que empieza a golpear tu vida. Y vos decís, Señor, voy a la iglesia, voy a los grupos, leo mi Biblia. ¿Por qué tengo que atravesar este desierto?
¿Por qué? Quiero decirte que sí o sí hay que atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. Si querés llegar a la tierra prometida, el desierto es parte del camino. La vida es una escuela que todos nosotros estamos transitando. Hay momentos de victoria, pero una victoria no significa ganar la batalla. Al otro día, después de cruzar el Mar Rojo, el pueblo tenía que aprender algo, que esa victoria no era la batalla ganada. Tenían que aprender un montón de cosas. El desierto también, querido, es necesario en nuestras vidas, porque en el desierto Dios te da cosas. Mirá, llegaron ahí al desierto y de repente, cuando llegan ahí, Dios hace algo, un milagro en ese lugar. Las aguas eran amargas, el pueblo se queja contra Moisés, pero Moisés hace algo, clama a Dios. Moisés ya había entendido antes que en las situaciones difíciles, que cuando las cosas se ponen mal, la respuesta está en Dios. Y la respuesta era más sencilla de lo que él imaginaba, porque era un árbol al lado de este lago que lo tenía que tirar simplemente al agua. Pero eso se lo mostró Dios. Dice así el versículo, miren, versículo 23. No pudieron beber el agua de Mara porque eran amargas. El 24 dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés, ¿y qué hemos de beber? Ahora, versículo 25, Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Y quiero pasar al segundo punto. Y quiero en esta mañana gritarte esta frase o decirte, tienes que confiar en este Dios sanador. Él es el único que puede transformar estas aguas amargas. Quizás estás ahí, junto al arroyo, y decís, ¿por qué me toca beber esto? ¿Por qué a mí esta frustración me tiene agotado? ¿Por qué a mí y no al otro? Quiero decirte algo, tenés que confiar en ese lugar. Tenés que caer de rodillas y decir, Dios, es esta la realidad que tengo, son estas las aguas. Mostrame de qué manera tú la puedes transformar. Y quizás lo más cercano en tu vida, así como esos árboles que estaban al lado, son útiles para transformar las aguas. Por eso quiero decirte una lección. Siempre aprende esto en tu vida, que tenés que compartir tus cargas. No solo con Dios, sino con los que estén cerca. Porque en el Nuevo Testamento, Santiago dice que la oración del justo, ¿qué dice? ¿Alguien se acuerda? Puede mucho. Es más, si alguien está enfermo, dice Santiago, llame a sus pastores y ellos orarán por ellos. No hablo de acá de que hay que encumbrar a los pastores ni nada de eso. Hablo de que la iglesia es parte, toda la iglesia es parte de llevar la carga y poder transformar esas aguas amargas en aguas dulces. El pueblo trajo su carga a Moisés y Moisés la presentó a Dios y Dios dio la respuesta. Compartí tu carga. ¿Qué es lo que está en tu corazón que te amarga, te frustra? Compartilo a otros, porque Dios te puede dar y mostrar qué tienes que hacer con eso a través de otra persona. Amén. Amén. Bien.
Miren, el árbol cortado. El siguiente punto dice, Moisés clama a Jehová. ¿Qué hace Dios? Le muestra un árbol. ¿Y qué hace con ese árbol? Bueno, lo corta y lo tira, ¿a dónde? Al agua. Y las aguas se endulzan de repente. Ahora, después de todo esto, dice ahí, les dio allí estatutos y ordenanzas. No solo que le dio una buena agua de beber, sino una manera de vivir en aquel lugar. Le dio, bueno, gente, ustedes tienen que vivir así de ahora en más. Y quiero decirte algo, que las pruebas van a sembrar en tu vida o van a traer a tu vida estas convicciones. Y van a tener esta forma de vivir. Bueno, tengo que confiarle a Dios. Porque Dios es el especialista en mostrarnos árboles que cambian el agua amarga en dulce. Ahora, ¿recuerdan a Moisés que tenía siempre en su mano? Una vara. Y esa vara parecía la vara mágica, ¿no? Porque él tocaba con esa vara el agua y el agua se abría en dos. Tocaba una piedra, brotaba agua. ¿Qué más con esa vara? La tiraba al piso y se convertía en serpiente. Es más, esa vara, en un momento ellos la levantan y empiezan a lograr victoria. Ahora, lo llamativo de esto es que Dios no le dice a Moisés, toca el agua con tu vara y se va a transformar en agua dulce. No le dice eso. Le dice, mira, ahí hay un árbol. Tira ese árbol al agua. Y quiero decirte algo en esta mañana. Dios muchas veces es para nosotros incontenible, es decir, es impredecible, la palabra sería. Si nosotros podríamos predecir a Dios, sería un humano. Pero Dios es impredecible. Y vos decís, ¿para qué sirve esto en mi vida? ¿Para qué me pasa esto? Bueno, Dios, como un buen cirujano, va permitiendo cosas en este manto que va tejiendo y lo va permitiendo, porque de repente eso impredecible es transformado en algo útil en las manos de Dios. Amén. Ahora, quiero leerte una frase que leía en esta semana cuando preparaba y dice, nunca ores para tener una vida fácil, orá más bien para ser una persona más fuerte. Nunca ores para tener tareas equivalentes a tu poder, más bien ora para tener el poder equivalente para tus tareas. Si caminas cerquita de Jesús en el día de hoy, estarás en el centro de su voluntad el día de mañana. La maravilla de Dios es que Él toma algo común, como un árbol, para hacer algo extraordinario. Cuando Dios se revela como el sanador, quiere darte algo más que un simple milagro. Quiere darte convicciones de que si le crees a Él en cualquier dificultad, Él la puede tomar y hacerse cargo. Te lo repito de vuelta. Dios quiere mucho más que un simple milagro para tu vida. Hay personas que se quedan con el milagro, es decir, oren por esta enfermedad, Dios le da el milagro. Y se quedaron con el milagro. Pero Dios no quiere eso para la vida. Dios quiere más. Dios quiere ser tu amigo, tu padre, tu sustentador, tu presencia que acompaña en el desierto. Amén. Porque milagros siempre vas a necesitar. Pero si está la presencia de Dios con vos, todo es más fácil. Amén. Vamos al último punto en esta mañana. Y aquí es cuando la cosa se pone interesante. En el versículo 26 y 27 dice, y si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo, Jehová, soy tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua, 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Puedes pasar? Quiero terminar hablando de esto. De repente Dios le dice al pueblo: ya te mostré mi poder, ya te liberé de Egipto, de la esclavitud, ya te derramé mi gracia, ahora se requiere obediencia. Dios le dice así: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a Egipto te enviaré a ti. Ahora, la gracia trae liberación, pero la obediencia trae sanidad. Toma esa frase. ¿Por qué hay tanta gente rota, espiritual, emocional, mental y hasta físicamente? Porque descuidamos los principios y nuestra obediencia a Dios. Dios puede hacer el milagro de restaurar las aguas, pero Dios te quiere cuidar en el peregrinaje y decir: sé obediente y vas a tener una vida fuerte, saludable, no solo físicamente, sino que lo más esencial, una vida saludable en el espíritu. Y ahora quiero hablarte al corazón con esta promesa de sanadora de Dios. Y quiero decirte algo: toda enfermedad tuvo su origen en el pecado. ¿Por qué? O decir, bueno, no toda enfermedad hoy es producto de un pecado, pero sí tuvo su origen en el pecado. Porque antes de que el hombre peque, la enfermedad no existía, ni la muerte, ni el dolor, sino que existía la perfecta relación entre el hombre y su Creador. Pero de repente el pecado lo arruinó todo. Ahora, y el pecado tiene la facultad de seguir arruinando nuestras vidas. Pero hay una promesa acá de Dios para sanar tu vida. Es la promesa de que si le obedecemos, si le creemos, Él empieza a tomar esas cosas rotas y a restaurarlas. Después de 2000 años apareció en la ciudad de Belén un pequeño niño, por nombre Jesús. Yo he venido, después más adelante, Él dice, para que tengan vida y vida en abundancia. He venido a llevar el dolor, la enfermedad y las angustias, dice. Es más, el ministerio de Jesús se caracterizó por sanidad. Él iba predicando el Evangelio e iba sanando, dice. ¿Sabes por qué? Porque las enfermedades para Dios son un recuerdo de cuánto desastre produjo el pecado en el mundo. Y quiero hablarte de una enfermedad que trasciende aún a la muerte. Hay una enfermedad que logra no solo matarte en esta vida, sino aún en la vida eterna.
y es la enfermedad del pecado. El pecado es la única enfermedad que tiene el poder para destruir no solo tu muerte física, sino tu muerte eterna. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y es también el ser separados de la gloria de Dios. Lo primero que tenés que hacer en tu vida, el Salmo 61 dice así, se los voy a leer. Salmos 63:1, si lo puedes buscar ahí, acá arriba que aparezca. Perdón, 41:4. Yo dije a Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. El pecado tiene la facultad de destruir tu alma. Pero si vos confesás tus pecados, Dios se transforma en el sanador. Cristo cargó la cruz, aquel árbol que todos aquellos que en Él creen, de repente ese árbol de la cruz trae la sanidad para el pecado. Y la limpieza ocurre, el milagro de la salvación ocurre para todos aquellos que creen en Él. Pero quiero hablarte también en esta mañana, terminar hablándote de este lugar llamado Mara, donde la amargura reinó en aquel lugar. Después el pueblo fue a un lugar que llamaba Elim, que era un oasis de 12 lagos ahí, 70 palmeras, un lugar ideal, al poquito tiempo. Pero no aprendieron nada. Solo en Mara aprendieron el nombre de este Dios sanador. Quiero decirte que Dios sigue impartiendo sanidad, Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo desde la antigüedad hacia la eternidad. Es más, en Santiago y en Hechos vemos que la iglesia es la portadora de la imagen de Jesús. Y ese Jesús es un Jesús que está dispuesto a sanar a los enfermos, heridos, restaurar vidas. Y si en esta mañana vos decís, Señor, estoy pasando una enfermedad física, tenés que confiarle a Dios. Hay gente que primero le confía a los médicos. Hubo un rey en la antigüedad de Israel que confió primero en los médicos. Y los profetas lo advirtieron, le dijeron, ¿acaso no hay Dios en Israel? Tu primer consulta debe ser la de Dios. Cree en Dios. Cree en su poder sanador. Él sigue impartiendo sanidad. Por eso, como iglesia, creemos que Dios, a través de nuestras oraciones, a través de su poder, sigue haciendo milagros. ¿Cuál es tu necesidad? Dios te va a mostrar a través de ella que tiene grandes cosas para trabajar en tu corazón. Quizás a través de estas situaciones difíciles Dios quiere que aprendas cosas. Deja que Dios trabaje. Deja que Dios tome esas aguas y empiece a transformarlas. Quizás hay frustración como en el pueblo, decir, Dios, la verdad estoy frustrado, no me esperaba esto en mi vida.
quiero animarte a que deja que Dios te sorprenda, porque Él a través de estas circunstancias en tu vida las puedes transformar en cosas que perduren en todo el peregrinaje. Ponete de pie en esta mañana y vamos a terminar. Lecciones que podemos aprender del desierto. El desierto es duro para todos, tanto para los hijos de Dios como para los que no le creen. Ahora, la realidad que podemos aprender en el desierto, que sin el suministro de Dios, en unos pocos días nos moriríamos. Él tiene que ser tu provisión. En el desierto aprendemos que Dios y solo Dios es el proveedor. En el desierto aprendemos que Dios puede tomar las amarguras y convertirlas en dulzuras. Y en el desierto tienes que creer que Dios y solo Dios puede ser tu ayuda. Así que en esta mañana quiero que eleves tu oración a Dios y le digas: Dios, tú eres el sanador. Y a ti te presento esta mi carga, mi frustración, mi dolencia, mi amargura. Empieza a trabajar en ello. Como buen médico, te la entrego a ti, Señor, porque sin tu provisión, sin tu suministro, Señor, nos moriríamos de sed y aún quebrantados. Orá ahí en tu corazón y decirle: Dios, acá está. Manifiéstate a nosotros como el Jehová Rafa, el especialista en tomar lo destruido y empezar a convertirlo en algo nuevo. Querido Dios, en esta mañana oro en especial por aquellos que están quebrantados y aún enfermos espiritualmente. Oro para que puedan comprender que solo tú puedes restaurar y traer vigor a su espíritu, a sus vidas, impartir de tu vida, de tu sanidad. Oro por esas familias que quizás están frustradas, dolidas y quizás quebrantadas, para que tu sanidad, tu poder pueda tomarlas y transformarlas en aguas dulces. Oro por sus matrimonios, para que tú nos tomes, Señor, y sigas trabajando en nosotros. Oro por esas personas que están frustradas, dolidas, por lo duro del desierto, por lo duro de la vida. Señor, revélate a ellos como el sanador. ¿Cuánto cambia nuestras vidas, Señor, cuando tú impartes de tu vida? Por eso te confiamos a ti en esta mañana, te creemos, Señor, y deseamos expectantes tu obra en nosotros. No te detengas, Señor.
sigue obrando en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén y amén.